capítulo 13. Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Hermanos, yo le he orado mucho a Dios por este mensaje. Este mensaje me lo dio Dios hace más de un mes, cuando yo estaba orando, dándole gracias a Dios por el tercer aniversario de la iglesia, y yo venía a mi mente la parábola de la higuera estéril, donde el Señor por 3 años había venido y había dado fruto y le daba un año más, y eso tocó mi vida y lo quería predicar para el día del aniversario, pero era mejor predicarlo hoy. Vamos a ir a Lucas capítulo 13, versículo 6. Yo he orado para que este mensaje le bendiga, porque este es un mensaje de dos filos. Puede salir usted herido, como puede salir usted bendecido. Amén. Depende cómo lo tome. Lucas 13, 6 dice así la palabra de Dios. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Como dice ahí, la higuera estéril. Dios espera de su pueblo que dé fruto. Dios espera de su pueblo que dé fruto. La razón por la cual surge esta parábola, y voy a predicar lo más suave posible en esta mañana, está en los primeros 5 versículos. Vamos a leerlos para entender qué era lo que pasaba. El capítulo 13, versículo 1 de Lucas dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No sé exactamente qué tiempo llevaba Jesús aquí, pero por las palabras de Jesucristo y por el relato de la higuera, el pueblo de Israel, los judíos, hasta ese momento no se habían arrepentido. Juan el Bautista, que fue el que preparó el camino a Jesucristo, él dijo: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y él mismo dijo que el hacha estaba colocada a la raíz de todo árbol, y árboles son personas, y árboles son el pueblo de Israel, y todo árbol que no da fruto será cortado. Así que, como ellos no se habían arrepentido, por lo menos, y el fruto al cual el Señor quería y se refiere y esperaba, era el fruto del arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, verdaderamente ella es una nueva vida. Quiere decir que lo viejo pasó y que ahora se estableció una nueva vida. Esa nueva vida es la de Dios. Se refiere al fruto que Dios iba a producir en esas personas, pero para Él producir ese fruto, obviamente se tenían que haber arrepentido, y ellos no se habían arrepentido. Yo quiero ser muy honesto con el texto. Por eso la parábola de la higuera estéril específicamente se refiere al pueblo de Israel. Al final voy a hacer una aplicación porque también se puede tomar para nosotros, pero quiero
Y en la medida que yo voy hablando del pueblo de Israel, que era lo que pasaba con ellos, usted va a ir tomándolo en la medida de la iglesia. Luego, como ellos no se habían arrepentido verdaderamente, y el asunto es que ellos vivían una vida religiosa, y esto es muy peligroso, porque en ese entonces, y más adelante vemos que el Señor tiene que venir y limpiar el templo, es que ellos practicaban toda una religiosidad, tenían todo tipo de ritos religiosos, pero en ellos no había cambio. Y es peligroso que la iglesia de hoy día sea como el pueblo de Israel, tenga el mejor templo, tenga los mejores sacrificios, haga todo. En este caso, usted ore, usted adore, usted asista a la iglesia, usted participe aquí, participe allá, sin cambios en su vida. Porque el Señor va a mirar es eso, no el activismo nuestro, sino lo que Él está produciendo en nosotros. El versículo 6 de esta parábola dice así: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Ese hombre que aparece allí es Dios. Dios tenía una viña, pero a esa viña Él trajo una higuera y la plantó allí en su viñedo y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. ¿A qué se refiere? Se refiere a Israel. Dios comenzó a preparar un pueblo para sí desde los lomos de Abraham, Isaac y Jacob, y vinieron los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel, y Dios establece su pueblo. Israel luego es llevado cautivo o es esclavizado en Egipto, y Dios va y saca a su pueblo de la esclavitud, que se llama su higuera, y le dice: la voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Sería toda la tierra de Canaán o la Palestina en tiempo de Jesucristo. La tierra que fluye leche y miel, que es Palestina o la tierra de Canaán, es la vid, perdón, su viña. O sea, la viña es donde hay muchas vides. Esa viña, porque dice que allí habían uvas, dice que había todo árboles frutales, una tierra que fluye leche y miel. O sea, Dios tenía un terreno que se llama su viña, pero la higuera, porque aquellos hombres que tenían grandes plantaciones de vides en una viña, dice que ellos eventualmente ponían higueras. La higuera es diferente y la ponían en algunas esquinas, porque es un árbol muy grande para que diera sombra. Pero lo que Dios hizo fue que comparó a Israel con la higuera y dijo: la saqué de Egipto por mano poderosa, la pasé por el desierto, la planté en la tierra prometida que fluye leche y miel, la planté en mi viña. Pero lo tremendo aquí es que dice que Él vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Dios una y otra vez quería encontrar fruto en Israel. Quería que Israel hiciera las obras de Dios. Dios quería que Israel se arrepintiera de sus obras de Egipto, se arrepintiera de sus cosas humanas, tomara la vida de Dios. Pero Israel no lo hizo así. Hoy usted va a salir de aquí pensando diferente al pueblo de Israel. Vino a buscar y no lo halló. Y vamos a ir, ¿qué halló entonces? Isaías capítulo 5. ¿Qué halló? Vine a buscar fruto y no lo hallo. ¿Qué halló entonces? En Isaías capítulo 5 aparece la parábola de la viña, que es muy parecido, y dice así, Isaías 5:1, dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Note que la ladera era fértil.
Hermano, la ladera era fértil porque Dios estableció a Israel en un terreno fértil. Produce leche y miel, dijo. Dice que, versículo 2, la había cercado y despedrado. Además de que era fértil el terreno, él la había cercado para que no llegaran a dañarla. La había despedregado, o sea, le había sacado toda piedra y la había plantado de vides escogidas. Dios la había escogido, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, o sea, para exprimir las uvas y que diera fruto, diera vino, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. O sea, Israel, Dios esperaba que Israel, en este caso hablando de la vid, allá habla de la higuera, acá habla de la vid, pero lo mismo, y él está diciendo, yo esperaba que diera uvas, o sea, el Señor quería que el pueblo de Israel diera fruto, uvas deliciosas para sacar un jugo y tomarse un vino. Pero cuando fue a ver, dio uvas silvestres. ¿Sabe qué es uvas silvestres? Uvas amargas. En otras palabras, que Israel, ¿qué era lo que producía delante de Dios? Por no arrepentirse, Israel producía obras malas que eran agrias delante de Dios. Nunca Dios encontró en Israel un fruto agradable que él pudiera tomar. Dice el versículo 3, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella, en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. La palabra hollada es para ser pisoteada por los hombres, que no sirve para nada. Cuando nosotros miramos esta situación, tenemos que entender que el Señor está hablando de Israel. Dios salvó a un pueblo para que ese pueblo produjera los frutos de Dios, como vamos a ver más adelante. Dios quería que Israel recibiera la esencia de Dios, fuera transmitida a él y él diera fruto para Dios. Dios escoge un pueblo para que le dé fruto. Dios llama a una persona a su iglesia para que le dé fruto. Y la paciencia de Dios es demasiada. Vamos a ir otra vez a Lucas capítulo 13, versículo 7. La paciencia de Dios es bastante. Dice el versículo 6 que vino a buscar y no halló en ella fruto. Versículo 7, y dijo al viñador. Aquí el viñador es nuestro Señor Jesucristo. Dios envió a su Hijo amado a Israel para ver qué fruto había. Dios lo último que hizo, porque Dios envió profeta tras profeta. Vamos a leer ahora que levantó a Moisés, levantó a otros profetas, pero el último fue nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir en una cruz. Y era una manera de Dios el Padre ver qué estaba pasando con su higuera. Dice que vino a buscar fruto y no lo halló, verso 7, y dijo al viñador. Jesucristo es el viñador. Le dice el Padre, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Le dice, córtala, ¿para qué? Y utiliza también la tierra. Las palabras de Dios son muy fuertes a nuestro Señor Jesucristo. Dios envió a Jesucristo para que Jesucristo, en los 3 años y medio que estuvo acá en la tierra, bueno, él estuvo 33 años, pero en los 3 años de ministerio que se metió a tiempo completo a ver a Israel, Dios a través de su Hijo se dio cuenta del estado de la higuera. Y entonces le dice al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. La mayoría de los teólogos dicen que esos 3 años se refiere a todo el periodo que Dios le dio a Israel en el antiguo pacto.
Algunos dicen que esos 3 años se refiere a los 3 años del ministerio del Señor Jesucristo. Otros dicen que los 3 años es un tiempo de gracia que Dios le dio a Israel para que produjese fruto. No sabemos exactamente esos 3 años en sí a qué se refiere, pero sí podemos decir que los 3 años son un tiempo que Dios da para que la higuera dé fruto. Y el Padre le dice al viñador, a Cristo: hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y se me acabó la paciencia, por eso córtala. O sea, son 3 años. Y mire lo que le voy a decir, hermano, porque los 3 años tienen también que ver con la higuera en sí. Cuando se planta una higuera, ahora, ¿por qué se habla de la higuera? Porque la higuera es un árbol. En Palestina, en tiempo de Jesús, era uno de los árboles más llamativos y que todos los hacendados tenían. Obviamente, cuando la Biblia habla de la higuera en una persona, en una finca, está hablando de mucha prosperidad, de mucha bendición, porque las higueras eran tan grandes que se usaban inclusive para meditar debajo de ellas, para sombra. Pero también la higuera, ahora le voy a mostrar, pero la higuera, el fruto es como la breva, parecido. ¿Alguien ha comido breva? La conoce, más o menos es parecido. Y era muy importante, la vid y la higuera era muy importante, por eso el Señor hace eso. Ahora, dice que Él vino, y ya tenemos otro contexto. Jesús también dice que Él fue a buscar fruto en una higuera, ¿sí o no? Y levanta la hoja y al no ver fruto la maldijo. Y dice que Él venía y no lo halla, córtala. Ahora, cuando se siembra la higuera, el árbol crece. El primer año no da, el segundo año no da, apenas en el tercer año comienza a dar fruto. Y cuando ella, en el tercer año, la higuera comienza a dar fruto, de ahí en adelante, no sé si son 7 años o cuánto, pero ella comienza cada año a dar fruto y ella da 3 cosechas. La primera es como en marzo o en abril, que aparece el fruto, inclusive primero, aunque no aparezcan hojas. Y son las primeras pepitas que se maduran rápido. Y luego viene como, no recuerdo si en junio, por ahí más o menos, viene lo que es la cosecha grande, donde se cosecha y entonces recogen todo el fruto. Pero después, como en agosto más o menos o septiembre, viene lo último que queda. O sea que son 3 cosechas. Ahora me acordaba porque yo hablaba con mi cuñado, que tiene una finca, y él me hablaba del proceso del café. Y sí, son también 3 cogidas de café. Pues dependiendo del clima también, si se adelanta o se atrasa, pero ahorita pronto ya van a tener la primera. Y es una pasada, el fruto que se madura primero y recogen más o menos. Pero luego en 1 mes, 2 meses viene la cosecha buena, la grande, donde no dan abasto para cosechar. Y al final hacen una barrida. Pero son 3 cosechas también con el café. Entonces, la higuera está en el tercer año, o sea que ya sí o sí tiene que dar. ¿Saben cuál era el problema? Cuando al tercer año se venía y la higuera tenía hojas, pero la higuera no daba fruto, era una higuera mala. Se llamaba una higuera estéril que no servía para nada. O sea, a los 3 años tenía que dar sí o sí fruto. Por eso el Señor le dice al viñador, a Cristo, y hablando de Israel: y hace 3 años que vengo, otra vez los 3 años, y yo estoy de acuerdo y creo que los 3 años se refiere al periodo que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, todo ese tiempo hasta que Cristo está en la tierra y muere, hasta ahí. Pero ya en el tiempo de Cristo le dice: córtala. O sea, hermano, si la higuera no me va a producir, o sea, ¿para qué el dueño de la viña trajo la higuera y la sembró ahí? Para que le sirva, para que le dé fruto, pero y si no le da fruto, córtala. ¿Y por qué así? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Mire, hermanos, si la higuera no iba a servirle para fruto, había que cortarla, porque, escúcheme, estaba ocupando un espacio que otra higuera lo pudiera ocupar, que sí iba a dar fruto. Yo espero que esté cogiendo el mensaje ya. Dios no nos llamó a nosotros para ocupar un espacio en la iglesia y ser estorbo, que otro pudiera ocuparlo y producir fruto.
además de ocupar un espacio que otro pudiera ocupar, esa higuera iba a inutilizar esa tierra. Mire, hermano, si una persona dentro de la iglesia no produce fruto para Dios, va a estorbar que los demás produzcan fruto para Dios. Pero sigamos mejorando. Córtala, le dice. Ya ese es el dictamen, córtala. ¿Para qué inutilizas también la tierra? Ahora mire el viñador. Ya hay una gracia, hermanos, que es sorprendente. La gracia. Cuando el Señor, porque Dios dijo, he dictaminado cortar esa higuera que no me da fruto, he determinado acabar con esa higuera que no me da fruto, córtala. Yo no voy a seguir sembrando ahí, yo no voy a seguir depositando mi gracia, yo no voy a seguir depositando mi palabra en un campo que es estéril y que no me produce lo que yo quiero. Pero luego viene una gracia asombrosa, sorprendente. Versículo 8 y 9. El viñador dice, él entonces, o sea Jesucristo, él entonces respondiendo le dijo, Señor, como rogando, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortará después. Y ahí donde vemos la gracia de Dios, ahí vemos a Jesucristo, nuestro gran intercesor. Vemos, hermano, que Dios Todopoderoso tiene una paciencia, pero que esa paciencia tiene un límite, que Dios tiene una gracia con su pueblo, pero esa gracia tiene un límite. Dios tenía un amor hacia Israel, pero ese amor tenía un límite y Dios está determinado a acabar. Le voy a mostrar en Éxodo capítulo 32 cómo Moisés, tipología de Cristo también, tipificando a Cristo, operó allí. Éxodo capítulo 32. Vamos a leer versículo 9, porque recuerden que Moisés está en la presencia de Dios, está trayendo las tablas de la ley, está en comunión con Dios, trayendo los 10 mandamientos, pero el pueblo abajo, hermano, le entra una cosa y dicen, ya Moisés no vuelve, hagámonos dioses y adorémoslo. Y hicieron un becerro y lo adoraron. Prontico se olvidaron de Dios, prontico se olvidaron de que Dios había levantado a Moisés para a través de él hacer milagros, señales y prodigios, traerle la palabra. Pero ellos prontico se olvidaron y ahora querían adorar a otros dioses. Ahora mire lo que dice Éxodo 32 versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, mire que Dios habla con Moisés, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande, otro pueblo. Dios quería aniquilar al pueblo, porque dijo, este pueblo que saqué de Egipto no me da fruto. Al contrario, mire, veíamos creo que el miércoles, que desde el mismo momento que ellos entran a abrir el mar rojo, antes de que el mar rojo se abriera, el soplo del Espíritu abrió el mar rojo, pero ellos ya habían blasfemado, ellos ya se habían rebelado contra Moisés y contra Dios. Ellos ya habían dicho, es mejor Egipto, volvámonos a Egipto. Y cuando usted ve en todo el desierto, el pueblo una y otra vez tenía su corazón en Egipto. No caminaban a la tierra prometida porque su corazón estaba en Egipto. Y como si fuera poco, ahora van en contra de Dios y no quieren irse en contra de Dios. Por eso Dios se levanta y le dice Moisés, quítate del medio porque voy a consumir a este pueblo y voy a hacer de ti otra nación. Ahora mira el versículo 11. Entonces Moisés oró, intercedió en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con tu mano? O sea, tú lo sacaste, Señor. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes,
raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del error de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Es Moisés quien le dice a Dios eso. Y mire lo que le dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. O sea, hay una promesa, Dios. Acuérdate. Verso 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Hermanos, Dios quiso destruir a Israel una y otra vez, pero Moisés siempre intervino. Y Moisés es una tipología de Cristo. Por eso cuando está la higuera, volvamos a Lucas capítulo 13, cuando está la higuera, es Jehová, es Dios diciéndole a Israel: lo voy a cortar porque Israel no me da fruto. Pero ahora cuando el Señor dice: no, 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 por favor, no. Es el mismo Moisés clamando: no lo destruya. Dios quiso acabar con el pueblo, pero se levanta un Josué: no lo destruya. Dios quiso acabar con el pueblo, pero se levantan algunos jueces, algunos reyes, algunos profetas que los mataban. ¿Sabe Jesucristo que dice: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a tus profetas y matas a los que te son enviados? Yo los quise tener bajo mi sombra, pero no quisieron. Israel nunca quiso a Dios. Israel fue llevado cautivo precisamente porque no quiso a Dios. Israel facilito se iba a buscar otros dioses, en rebeldía, hacía todo tipo de maldades. Dios tuvo mucha paciencia con Israel. La higuera, Él quería cortarla, pero siempre se levantaron tipos de Cristo intercediendo: no, Señor, no. Pero ahora vamos a Lucas 13 porque quiero mostrarle algo. Versículo 8. La intercesión de nuestro Señor Jesucristo, ¿hasta dónde llega? Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. ¿Qué es este año? Hay quienes dicen que ese año es hasta la muerte de Jesús. Hay quienes dicen que ese año, que este año se refiere al próximo periodo que duró entre 35 y 40 años después de la muerte de Jesús. Y yo creo que fue así. Déjala este año, o sea, aunque no da fruto en el tiempo que debió dar fruto, hay una prórroga por la intercesión de Jesucristo que le dice: déjala otro año, y ese año creo son 35 años más hasta que Cristo muere, pero Cristo muere en el año 33 aproximadamente. Pero la historia dice que se levantó un general llamado Tito, enviado por el emperador romano en el año 70, quien llegó a Jerusalén y la destruyó totalmente. Mató a todos, o sea, eso fue impresionante. Si usted lee la historia, es impresionante lo que hizo este general con todo el ejército romano. Prácticamente cogieron a Israel y lo volvieron una nada, porque Dios cortó la higuera. Dios cortó a Israel en el año 70 con el general Tiro. ¿Sabe qué hacía este general y los soldados? Cuando había una mujer en embarazo, ellos venían y viva la mujer, le cortaban así, sacaban al niño, lo tiraban para arriba y lo clavaban con sus lanzas. Acabaron con el pueblo de Israel, hermanos. Jerusalén quedó destruida, el templo quedó totalmente destruido. ¿Sabe qué hay ahorita en Jerusalén? Algo que llama el muro de los lamentos. Lo único que hay ahorita. ¿Sabe qué pasó con Israel? En el año 70 fue cortado, esa nación desapareció, y los poquitos que quedaron se dispersaron por todo el mundo. ¿Sabe? Aún la ira de Dios todavía contra Israel, porque había que cortarla. ¿Usted sabe qué pasó, hermanos, con los nazis, con Adolfo Hitler? Murieron más de 6 millones o 6 mil millones, 6 millones de judíos en los campos de concentración nazi, porque la ira de Dios todavía estaba. Hay que cortar esa higuera que no me da fruto. Y en el 1948 apenas Israel se volvió a juntar y llegó a volver a ser una nación ahorita, hermanos. Están en guerra peleando porque la ira de Dios está sobre ellos. No vaya a pensar usted que Israel para Dios fue, como muchas veces pensamos que es. Israel fue de lo peor para nuestro Dios. Israel no quiso venir a los pies de Dios, no quiso arrepentirse, y hoy día se quiere levantar, pero está en guerra todavía. Y hoy día supuestamente están esperando que es que van a levantar un templo. Ese templo nunca se va a levantar, porque el templo que la Biblia dice que se va a levantar se refiere a la iglesia. Nosotros somos el templo de Dios. No es Israel, somos nosotros. No es en Jerusalén, somos nosotros. No es la Jerusalén terrenal, es la Jerusalén celestial. Pero
quiero mostrarle algo. Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año. ¿Qué iba a hacer en ese año el Señor? Además de que intercede por una oportunidad más, le dice, yo voy a acabar alrededor de ella y la voy a abonar. El año de gracia que Dios le da a la higuera era para el Señor cavar. Y cuando él comenzaba a cavar, él y también tenía que podar. Podar es cortar lo que no sirve. Cavar era para sacar la piedra o todo lo que le impedía dar fruto, y él la iba a abonar. Era como sembrar lo de él allí, a ver si ella iba a recibir la rica savia que subía y iba a dar el fruto. Déjeme, yo trabajo en ella un año más. ¿Y qué pasa si en un año, si da fruto, bien? Hermano, yo le decía a mi esposa, creo que ayer, yo no estoy planeando los mensajes por órdenes de aparición, pero Dios lo hace. Hace 15 días yo les dejé a ustedes unos videos de las 10 vírgenes. Habían 5 vírgenes insensatas que no tenían fruto. Luego la parábola de los talentos, había uno que no dio fruto y lo escondió en la tierra. Luego vine hace 8 días con un mensaje, buscadme y viviréis. Queremos producir el fruto de Dios, vamos a buscarle para tener la vida, pero les decía el miércoles que entre buscadme y viviréis había algo que faltaba, y era el soplo del Espíritu Santo, porque veíamos el miércoles que Él sopló para darnos vida. Y que en la medida que yo voy buscando a Dios, entonces en la mitad aparece el soplo del Espíritu Santo que sopla en mí para que yo tenga la vida. ¿Con el fin de qué? De que produzca el fruto de Dios. ¿Ven? Por eso este mensaje era para hoy. Yo no tuve libertad para predicarlo hace 8 días. Y ahora entiendo por qué. Porque el Señor quería, búsqueme, reciba el soplo mío, tiene vida, y entonces esta iglesia dará fruto. Y es el año de gracia que Dios nos dio. Un año más, ¿para qué? En un año donde yo voy a acabar alrededor de ella, la voy a abonar. Y si diere fruto, bien, siervo y fiel. Y si no, la cortarás después. Dios le dio la oportunidad a Israel y lo cortó. Tengo mucho texto acá para mostrarle, pero ¿por qué lo cortó? Yo quiero que vaya conmigo a la Biblia para que sea ella la que hable. Juan 1:9, ¿por qué la cortó? Ahí adelantico, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 9, porque de seguro Israel fue cortado en el año 70. Desapareció como nación. ¿Por qué Dios cortó esa higuera? Él había dicho, la voy a cortar si no da fruto. Jesucristo intercedió por un año más, pero en ese año tampoco se arrepintió, no dio fruto. Mire cómo leemos en Juan 1, versículo 9, amado hermano. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel no recibió a Jesucristo. El pueblo de Israel no recibió al Mesías. Vamos rapidito a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 13. Hechos 3:13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros, y esto es la nación de Israel, negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. ¿Qué hizo Israel? Negó a Cristo, lo acusó, lo mató. ¿Qué más hizo Israel, hermanos? Esa higuera, ¿qué más hizo? Hechos capítulo 7, versículo 51. ¿Qué hizo Israel? Porque muchos dirán: ay, pero ¿por qué el Señor no tiene misericordia de Israel? Mire lo que hizo Israel. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Dios, a través del Espíritu Santo, usando a Esteban, le dice: tus padres rechazaron siempre a Dios, y ustedes también hoy. El Hijo del Hombre vino y estuvo entre ustedes, el Mesías profetizado vino y ustedes le rechazaron. Le digo una cosa: los judíos de hoy día rechazan a Jesucristo. Hay algunos
que se están convirtiendo al cristianismo, pero son muy pocos, porque la Biblia habla de un remanente, pero la mayoría de los judíos rechazan a Jesús y se están muriendo, y esos no son salvos nada. Miren, hermano, no se asuste. El pueblo de Dios hoy no es Israel, porque Israel fue cortado. El pueblo de Dios hoy es el Israel espiritual, que se llama la iglesia. Amén. Nosotros somos el Israel de Dios. Ya no son ellos. Y como si fuera poco, Dios levanta a Pablo. Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 13, versículo 45. El apóstol Pablo va a predicarles el evangelio, pero mire lo que pasa. Dice que pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Rebatían, contradecían, blasfemaban. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, desecharon la palabra, desecharon el evangelio, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así os ha mandado el Señor, diciendo, nos ha mandado el Señor: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, puesto que los judíos rechazaron el evangelio. Pedro predicaba, Pablo predicaba, y lo rechazaron. Entonces se abrió la puerta a los gentiles, y Pablo dijo: me voy a los gentiles. Y los gentiles se alegraron, y los gentiles recibieron la palabra. Amén. Y los gentiles son la iglesia del Señor. Amén. Dios hizo ahora un pueblo. Dice que derribó la pared. Ya no es Israel, ahora es todo creyente, sea israelita o sea gentil. Vinieron a ser el pueblo de Dios. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Amén. Los creyentes, porque la higuera fue cortada. Y como la higuera fue cortada, Dios tiene que establecer una nueva higuera, y esa higuera se llama la iglesia. Ahora, ¿por qué fue cortada? Rapidito otros textos allí. Mateo 3, 7. Eso estaba profetizado. Dicho por Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: esta es la religión insípida y muerta. Ellos decían: tenemos a Abraham por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y ahí está la advertencia, Mateo capítulo 7, versículo 16. Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El Señor va a recoger higos de los abrojos, no recoge de la higuera. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ahora mire, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Israel no dio buen fruto y fue cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Israel fue cortado porque no creyó, porque no se arrepintió y porque no dio fruto. Ahora Dios tiene que levantar, y en estos 10 minutos voy a hablar rapidito de esto. Dios ahora levanta la higuera espiritual que se llama la iglesia, y Dios espera aún mayormente fruto ahora de su nueva higuera. Porque la higuera de Israel tenía algo, y es que aunque el Espíritu de Dios venía sobre ellos, no habían sido regenerados. No había una nueva vida. La iglesia tiene una nueva vida. La iglesia tiene la vida de Dios en ellos. La iglesia tiene el Espíritu Santo. Imposible que no dé fruto. Y ahora ya no se trata de la higuera. Ahora Dios va a hablar de la vid. Juan capítulo 15. Y yo no sé cómo me va usted a interpretar ahora, pero hermanos, igual el hacha está puesta.
Lo hizo con Israel. Dice Juan 15:1. Y vamos a meditar en estos pasajes. Yo soy la vid verdadera, Cristo es la vid verdadera. Y ahora mi Padre es el labrador. La iglesia son los pámpanos. Usted es un pámpano, una rama. Pámpano es una rama. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Cristo es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Pero dice el Señor, todo pámpano que permanece en mí va a llevar fruto. Y mi Padre, como el labrador, va a cuidarla otra vez, la va a abonar, la va a cortar, la va a quitar la tierra para que lleve más fruto. Pero hay una advertencia en el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Dígame si no es lo mismo. Todo pámpano que en él no lleva fruto. Míreme, hermano, por favor. Esto es muy delicado. Dios no está mirando nuestros esfuerzos, nuestras obras. Él no está mirando nuestras dedicaciones. Él está mirando el trabajo de Dios en mí. Todo pámpano que en mí, en Él. ¿Qué tenemos hoy día en la iglesia? Mucha gente esforzándose a sí misma. La gente llega a la iglesia y toma un estilo de cristianismo donde rapidito aprenden a cantar, imitan todo lo que hacen los cristianos, tratan de amar, tratan de obedecer la palabra, pero todo lo hacen en sus fuerzas, no en las fuerzas de Jesús. Y llega el momento donde eso se cae. ¿Por qué mucha gente vuelve al mundo? Porque el cristianismo no lo están llevando en la vida, sino separados de la vida. Yo le fallé mucho a Dios. Ayer oraba y le decía a Dios mío, y me acordaba cuántas veces te fallé, porque yo era como un yoyo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Y mi mamá tuvo que llorar desde antes de casarme, lágrimas. Dios tuvo que ir a Juanchito a sacarme. Aún, porque yo recibí el llamado de Dios a los 16 años, pero a los 17 años me le volé. Por un año hice hasta para vender. Ya casado con mi esposa también, después de 10 años de matrimonio, también me le quise volar al Señor. Créeme que lo he pagado con creces. Estoy mirando mi vida, todo lo hice en mis fuerzas, porque yo no me rendí como la canción, porque yo no vine a estar aquí como dice el texto. Yo tengo que estar crucificado con Cristo para que yo muera y Él viva. Pero estaba tan vivo que yo predicaba, que yo hacía. Y Dios diciéndome, todo lo que tú hagas separado de mí es digno de cortarte. Sin embargo, la misericordia fue muy grande. Y ayer le decía al Señor, ¿y qué si me hubieras cortado? ¿Por qué no me cortaste cuando tuve mi primer resbalón? ¿Por qué no me cortaste cuando tuve el segundo resbalón? Es más, ayer le hice una oración atrevida al Señor. Yo creo que esta mañana, ya ni me acuerdo. Y le decía, Señor, si yo te voy a fallar, mejor córtame ahora y me llevas, porque yo no quiero nada más. ¿Saben? El problema radica en ese punto tan sencillo: todo pámpano que en mí no lleva fruto. Nosotros queremos llevar fruto separados de Dios.
separados de Jesús. Nosotros pretendemos llevar la vida cristiana sin buscarle a Él. Por eso veíamos, buscadme y viviréis. El fruto verdadero está en ir a la presencia de Dios, buscarle a Él, recibir el soplo de Dios. La vida de Dios viene y luego podemos dar fruto, pero ¿cómo yo voy a llevar la vida cristiana separado de Él? Como iglesia nosotros no estamos yendo a Dios en oración. Nos falta orar. A ti y a mí nos falta orar. Pensamos que es conocer la palabra. Le voy a seguir leyendo lo peligroso de esto. Dice que todo el que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sabe, hermanos, cómo Dios nos limpia? Míreme lo que le voy a decir. Cuando tú y yo entremos a la presencia de Dios a buscarle, entonces Dios nos dará una palabra y Dios vendrá y comenzará a abonarnos a nosotros. La palabra tendrá efecto en nosotros, seremos obedientes y daremos fruto. Pero si tú vienes a este lugar, no busca a Dios, aunque yo le dé la palabra, aunque Dios traiga una palabra para nosotros, en nosotros no va a pasar nada. Porque es el contacto con Él. Estar ligados a Él. Y la pregunta es, ¿y hasta cuándo vamos a seguir? Sabe que yo me engañé a mí mismo porque yo pensé que el miércoles todos iban a venir. Porque yo dije, si yo suelto una palabra, buscadme y viviréis, esos mis hermanos van a correr el miércoles al culto porque hay una palabra de complemento, pero no, algunos corrieron a la vida. Y habíamos como 7 nomás. Yo digo, Dios, ¿hasta cuándo voy a tener que aguantar un pueblo así? No quiere buscar a Dios. Entonces pensé, como no vinieron el miércoles, van a correr el jueves. Pero corrieron algunos, gloria a Dios. Versículo 4: permanecer en mí y yo en vosotros. Oh. ¿De quién es la responsabilidad? Mía. Permanecer en mí y yo en vosotros. O sea, si yo permanezco en Él, si yo le busco, Él va a venir. Si yo no le busco, Él no va a venir. Si yo permanezco en Él, Él va a permanecer. Si yo permanezco en Él, Él va a permanecer. Vamos a seguir iguales. Ismar contaba un testimonio y yo esta semana le oraba y le decía, ¿y acaso va a seguir igual? Y todos los que testificaron hace 8 días, ¿y vamos a seguir igual? ¿Por qué no le busco? Si en Él está la vida, si Él tiene el soplo para mí. Mire el versículo 4: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Otra vez lo aclara: el que permanece en mí y yo en él. O sea, yo permanezco y él permanece, yo permanezco y él permanece. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sabe, hermano? Separados de Dios nada podemos hacer. Yo le dije la vez pasada, pero ¿cómo? Hay iglesias tan grandes. ¿Sabe que el fruto no es la cantidad de personas? ¿Sabe que el fruto no es tener usted un liderazgo ni que yo esté predicando aquí? ¿Sabe cuál es el fruto? La vida de Cristo fluyendo a través de mí. Le digo cuál es el fruto, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, pero no siempre tenemos amor. Gozo, no hay gozo. Paz, ¿dónde está la paz? Paciencia, ¿dónde está la paciencia? Benignidad, ¿dónde está la bondad por las personas? Fe, ¿dónde está la fe? Mansedumbre, ¿dónde está la mansedumbre? Cuando enfrentamos momentos tan contrarios. Y templanza. Sabe que la templanza es poderosa. La templanza es dominio propio.
¿Dónde está el fruto del Espíritu Santo para tener dominio propio el día del Señor y no cambiarlo por nada? ¿Dónde está el dominio propio en mi vida cuando tengo que enfrentar una tentación y yo caigo? ¿Dónde está el dominio propio cuando el Señor me llama a buscarle y yo sigo durmiendo? Que no tenemos. Ese es el fruto, eso es lo que el Señor espera. Pero ¿qué hay que hacer? Permanecer en Él. Pero sigamos, porque ya se me fue el tiempo. Versículo 6, el que en mí no permanece. Note que Él viene diciendo permanezca en mí, porque Él es la vid verdadera. Pero el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ahora dicen esto: glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto, y ya sabemos cómo se lleva, y seáis así mis discípulos. Versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que ahora sí todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Dios lo dé. Yo le preguntaba al Señor, ya va a terminar, porque yo me lo voy a tomar muy en serio. De hecho me lo tomé en serio con los 3 años. Hace 3 años que vengo a esta iglesia. No hay. Pastor, conocemos de Dios. Sí, estoy diciendo eso. Eso ha sido bueno. Cuando comenzamos hace 3 años aquí esta iglesia, ¿cómo era tu carácter? ¿Y cómo es ahora? Cuando comenzamos hace 3 años esta iglesia, ¿qué cosas tenías que haber cambiado y todavía no lo has hecho? O sea, en estos 3 años hemos dado fruto para Dios. Ya voy a terminar. 1 año más de gracia. Señor, no la cortes todavía. Déjame 1 año, yo la borro. Y yo le oré: Señor, abona esta iglesia 1 año. Entonces, abónala. Gracias porque intercediste, Señor, y no la vas a cortar, pero abónala 1 año. ¿Qué es ese año? Yo no sé. No quiero poner tiempo, quizás unos meses, quizás 1 año, quizás 7 años más. No sé cuánto es 1 año, no lo sé porque la Biblia tampoco lo especifica. Pero Dios, nos vas a dar 1 año para que demos fruto, pero en ese año Él la va a acabar. ¿Sabe qué significa que la acabe? Que Él va a ahondar y que las piedras que hay dentro de nosotros que impiden el fruto las va a sacar y va a doler. Va a tener que cortar, hermanos, aquellas ramas que están en nuestro alrededor, que no son nuestras, que no nos dejan avanzar. Pero Él va a acabar. ¿Y cómo va a acabar, hermanos? Con la palabra. Él está acabando y va a acabar con la palabra. Y lo más importante de todo es la obediencia. Por eso, ahorita que lo vamos a cantar otra vez, me rindo a ti, Señor. Me rindo a ti, Señor, porque yo quiero conocer tu corazón para que se haga la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es creer en Dios? Obedecer. Obedecer. Mire, mi hermano, lo amo mucho, pero Dios nos va a dar 1 año más de gracia para que nos rindamos a los pies de Jesús, para Él producir el fruto de Él en nosotros. Quiero terminar con este texto que viene a mi mente ahora, Mateo 21. Mateo 21. Mateo 21, versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, será quitado de Israel, y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. No, note, versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esta palabra ya fue dada para Israel, y Jesucristo le dijo a Israel: el reino de Dios será quitado de ustedes y se le va a dar a gente que produzca los frutos de él, los frutos del reino, los frutos de Cristo.
Pero esto puede repetirse. El Señor puede, hermanos, venir a una iglesia local y quitar el reino. No, pastor, ¿qué no? Le hace Apocalipsis, las 7 iglesias de Apocalipsis, a ver qué hizo. ¿Sabe qué el Señor dice? Si usted no se arrepiente y arregla las cosas, voy a quitar la lámpara. Yo me preguntaba esta semana y le oraba al Señor, ¿y qué significa, Padre, si nosotros en un año no nos arrepentimos y no hacemos tus obras? Porque dice que el Señor va a quitar el reino y lo va a dar a gente, note esa palabra, y si quieres subrayela, será dado a gente que produzca los frutos de Él. Gente que produzca los frutos de Él, no gente que produzca sus propios frutos. Esta iglesia no puede producir nuestros propios frutos, lo que pensamos que es. O sea, ya usted no va a llevar la vida cristiana como usted la llevó hasta ahora. Yo no la voy a llevar como la llevé hasta ahora. No voy a pensar ahora que la vida cristiana es como hasta aquí la ha llevado. Míreme, si en 3 años esta iglesia no ha caminado como Dios dijo que debía caminar, entonces quiere decir que lo hemos hecho a nuestra manera y que hay una manera que es la de Dios, y por esa tenemos que ir, porque esa es la manera de producir los frutos de Dios. Amén. Si queremos producir los frutos de Dios en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y en la vida de la iglesia como tal, vamos a tener que ir a Él, a buscarle y recibir de Él la rica savia que va a salir desde el tronco principal y va a salir y por las ramas, y vamos a poder dar fruto para Él. Ese será el fruto de Él. Pero mire, y termino con esto, 44, y el que cayere sobre esta piedra, ahí la piedra es Cristo, su palabra, será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Sabe? Hay una advertencia: o caemos rendidos ante Cristo, que es la roca, nos quebrantamos ante Él. Por eso buscadme y viviréis. Nos quebrantamos ante Él, o Él va a caer sobre nosotros y nos desmenuza, nos corta. Y yo no estoy diciendo aquí que la salvación se va a perder. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de fruto. Aunque quiero decirle, imposible que una persona regenerada no dé fruto para Dios. Y aquí es donde nos va a tocar examinarnos y evaluarnos en este día. Nos va a tocar examinarnos. ¿Realmente la vida de Dios está en mí? Créame, hermano, si la vida de Dios no está en mí, va a pasar otro año y sigo siendo el mismo o peor. Pero si realmente la vida de Dios está en mí y me quebranto ante Él, Él va a producir su fruto. Mi vida será diferente. Obviamente nunca llegaremos a la perfección, pero esas cositas que a Dios no le agradan en nosotros van a comenzar a desaparecer. Y Dios nos va a confiar un pueblo, porque nos va a dar una iglesia grande. Él va a confiar en nosotros. Yo le decía a mi esposa estos días, en cualquier momento Dios me va a llamar a una ciudad a intentar abrir por allá. ¿A quién voy a dejar acá? Y aquí tiene que haber gente que quede. Y le voy a decir una cosa, y el pastor puede salir un domingo y no estar aquí. ¿Y qué importa? La iglesia no es del pastor, la iglesia es de Jesucristo. Y si usted tiene a Cristo, hermano, usted está aquí con Dios para hacer el culto. Amén. Ustedes no dependen de mí. Y esta iglesia tiene que aprender eso. ¿Qué es el año que Dios nos da? No sé. ¿Qué es cortarnos? Tampoco sé. Pero cortarnos puede ser. Puede ser que el Señor nos mueva de aquí para otro lugar. Cortarnos puede ser que de repente en algunos de ustedes ya no fluye Dios y entonces usted se va a cansar y se va a ir y es cortado por Él y no vuelve. Cortarlo puede ser que usted va a permanecer todo el tiempo en esta iglesia como las 5 insensatas, pero cuando el Señor venga se queda afuera. Cortado puede ser que cuando el Señor venga usted no tiene fruto porque cogió como ese que se llevó un talento y lo enterró y no produjo nada para Dios, y entonces el Señor lo saca porque aunque estuvo dentro no era. Dios espera de nosotros fruto, espera de mí fruto, espera de usted fruto, espera de esta iglesia fruto, porque por sus frutos los conoceréis. Amén. Pónganse sobre sus pies, por favor.